Pero antes repasamos en un minuto cómo vienen los principales diarios digitales. Por ejemplo, Infolibre. El Mundo se atribuye la exclusiva de la conformidad de Amador antes de que el fiscal general lo conociera. La defensa del fiscal general recibió en la sesión de este miércoles una ayuda inesperada. Se la proporcionó Esteban Urreiztieta, el periodista de El Mundo, autor de la información que desató las gestiones de la Fiscalía General y la de Madrid, para averiguar los términos en que se desarrollaban las negociaciones entre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y la Fiscalía, para reconocer los delitos fiscales que se le imputan, pagar la multa correspondiente y a cambio rebajar la pena para que no tuviera que ingresar en prisión. Lo que se buscaba era redactar un desmentido que aclarara que no había sido la Fiscalía la que ofrecía el pacto tal como recogía El Mundo, sino que había sido la defensa del novio de la presidenta. En la información que redactó Urreiztieta, una de las fuentes fue el propio González Amador, dato que se ha conocido a través de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, quien reconoció haber pedido al novio de Ayuso reunirse con el periodista del Mundo, y que el propio González Amador confirmó haber accedido a hacerlo en su declaración. Nuestra información contaba algo que no se sabía, explicó el subdirector de El Mundo. La existencia de una negociación con la Fiscalía. Era exclusivo. También ese correo, que es el último que remite el fiscal del caso al abogado de González Amador. Los términos de ese correo son: podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo creen posible. Para nosotros eso es un ofrecimiento. Un fiscal animando a un contribuyente a firmar un acuerdo de conformidad. A preguntas del abogado del Estado que defiende a García Ortiz, el periodista también ha defendido que El Mundo informó de la estrategia de defensa de Amador, antes de que el fiscal general se enterara de cuál era. Cuando le han inquirido sobre si conocía que existían esas negociaciones para alcanzar un pacto, Urreiztieta ha explicado que la existencia de las conversaciones la demostraba ese correo electrónico, cuyo contenido incluyó en su información. El planteamiento de la defensa, según palabras del periodista en referencia a González Amador, era cerrar un acuerdo. La estrategia del fiscal general para combatir la acusación por revelación de secretos, en el juicio que se sigue estos días en el Supremo, se basa en dos pilares. Que García Ortiz no filtró el correo con la confesión de dos delitos fiscales y que el documento, además de por las manos del jefe del Ministerio Público, pasó por cientos de personas que pudieron facilitarlo a los periodistas. La segunda línea defiende que no existió la revelación de secretos que se le atribuye, porque no había nada que revelar, al estar todo publicado por los medios previamente, tal como acaba de reconocer en su declaración el periodista del Mundo, y tal como dejaron entrever Miguel Ángel Rodríguez y González Amador en sus declaraciones, al haber reconocido haberse entrevistado con Esteban Urreiztieta. El fiscal mandó 2 horas después de que vuestro periódico difundiera la denuncia que se había presentado un mail ofreciendo ese pacto. ¿Eso es falso? ¿Ese mail del fiscal es falso? ¿Ese mail del fiscal es falso? Es absolutamente falso, Ángela. ¿Ese mail del fiscal es falso? No, la información sería incompleta, falsa no. Y una fuente política intoxicó descontextualizando el correo, provocó un titular falso. Identificar a fuentes de otros sitios es alucinante. Dejar de hablar del origen de todo esto y ahora centrarse en la nota de prensa cuando se estaba desmintiendo una cosa que era falsa en principio, es que me parece distorsionar el asunto. Entre periodistas identificar hacia las bravas las fuentes de otros, yo no voy que fue Miguel Ángel Rodríguez el que puso en Twitter, y sé quién es la fuente, yo no voy identificando la fuente del diario.es. No sé, es que me parece un poco falta de respeto hacia los profesionales. Miguel Ángel Rodríguez, no hay ninguna falta de respeto, Miguel Ángel Rodríguez puso en redes sociales, confesó en redes sociales esa versión de forma contemporánea que se hubiera producido. Que diga lo que quiera, que es el jefe de gabinete de Ayuso, y el periódico publicará lo que considere. Bueno, de todas formas, la referencia... A ver, un momentito, la noticia es falsa. O sea, quiero decir... Sí. La noticia no es que la Fiscalía le ofrezca a la pareja de Díaz Ayuso un pacto. Al revés. Eso es falso. Fue la pareja de Ayuso quien se pone en contacto a través de su abogado con el fiscal y dice: oiga, mire, yo confieso estos delitos. Quiero pactar. Pero es sencillo, o sea, eso es lo que sucedió y eso es lo que él ha reconocido. Pero eso, Silvia, mira, yo entiendo que eso, la Fiscalía puede actuar tratando de filtrarlo de una forma que nadie sepa que lo ha filtrado la Fiscalía. Y eso, chico, podría ocurrir. Ahora, lo que no puedes hacer nunca... ¿Esto lo ha filtrado la Fiscalía? Hombre, la conversación, la conversación a través de mail del abogado
con el representante de la Fiscalía, eso lo hace la Fiscalía. La información y eso falsa, es lo que es grave. Verá, la información falsa que dice que la Fiscalía le ofreció un pacto a la pareja de Ayuso. Pero es que yo diferenciaría aquí dos cosas. Pero es que yo creo que es una información incompleta, no es una información falsa. Quiero decir, nadie había hablado hasta ese momento, déjame hablar, por favor, yo te dejo hablar. Nadie había hablado hasta ese momento de que la Fiscalía había mantenido unas conversaciones con el novio de Isabel Díaz Ayuso para llegar a un pacto de conformidad. Era un dato que no se conocía. Y nosotros en el diario El Mundo publicamos un mail que nos llegó, no teníamos el mail previo y podía ser una información incompleta, que cuando se conoció el mail previo, esa información se añadió que había habido primero un ofrecimiento por parte del abogado, con lo cual no creo que sea una información falsa. Lo que no tiene precedentes y ha generado una crisis institucional con el mayor colegio de abogados de Europa, déjame terminar por favor, Silvia, perdón, con el mejor abogado, con el mayor colegio de abogados de Europa, es que la Fiscalía, Ángela, que es una institución... Te estoy preguntando por el origen de la información. Cuando uno recibe esta información y le llama a Fiscalía dice que esa información es así. Yo no firmé la información, no sé cómo fue... Eso es el origen de todo, quiero decir. Se filtra una información, llega a un periodista, antes de publicar, llamamos, Fiscalía, ¿le habéis ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso? Y ahí se acaba todo. No tendría ni que haber sacado un comunicado, ¿no? Pero es que, en ese momento ya la Fiscalía desmiente. Le dio la posibilidad en ese mail que está público, está publicado, de llegar a un pacto después de que se publicara en el diario.es la denuncia. Pero ¿cómo que no? ¿Pero viste el literal del mail? Lo que no dice. Se pueden filtrar conversaciones de los abogados, eso es un delito. Filtrar una conversación de un abogado con un fiscal no se puede hacer. Al margen de que tenga razón o no, es que ya no entro en esa cuestión. Pues si es mentira, pero la Fiscalía no puede filtrar no puede dejar una conversación con un abogado, la Fiscalía no es un abogado de parte, la Fiscalía es una institución. Y eso, por cierto, lo va a perder la Fiscalía no es un abogado, la Fiscalía es una institución. Jamás, de verdad, preguntad lo que opinan en la Fiscalía sobre lo que se ha hecho. Veremos cómo acaba esa querella en el TSJM. Pues pregunta fiscal por fiscal, por fiscal. No, mira, porque es que yo los titulares de la Fiscalía, los fiscales piensan... Te digo a quién preguntar. Pregunta en la Fiscalía Provincial de Madrid, que es donde tenía ese membrete la nota de prensa. Pregunta en la Fiscalía Superior, que fue donde se negaron y quitaron el escudo a airear esos datos confidenciales del pacto de conformidad. Y pregunta en la Fiscalía General, ¿a quién? Pues a sus máximos responsables, ¿no? Por algo quitaría a sus máximos responsables, ¿no? Bueno, que fueron los que estuvieron en la nota de prensa en los cuestiones. Descontextualizado y filtrado provocó un titular falso. La Fiscalía reaccionó con mayor o menor fortuna, aunque no revelaba nada que no se hubiera revelado antes con la filtración anterior, que lo hubiera hecho de ese correo, y provocó un titular falso. ¿Cómo que no revelaba nada antes? Si era una dación de cuentas con todos los detalles. La Fiscalía sacó una nota de prensa para desmentir un titular falso, provocado por la filtración de un correo electrónico descontextualizado que ocultaba la verdad, que es que la oferta de pacto procedía del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Saber qué es la cuestión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que es otra institución, lo tenía que saber. Dice usted, a preguntas de la acusación particular, que no tuvo la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado antes de su difusión. No, jamás. Jamás. O sea, usted entonces, o su medio, recibió la nota de prensa del día 14 de marzo a la misma hora que el resto de los medios. Absolutamente, sí, absolutamente. Sin embargo, difundida la nota de prensa del 14 de marzo, firmada en el encabezamiento por la Fiscalía Provincial de Madrid, que se distribuye a las 10:20, 10:22, en una noticia publicada en su periódico en la web a las 9:42, ya dicen, según una nota distribuida este jueves por la Fiscalía el 2 de febrero, el letrado defensor del empresario, etcétera, etcétera. Es decir, se adelantan ustedes 38-40 minutos a la difusión de la noticia. No puede ser, no puede ser. Usted menciona en su artículo a unas facturas falsas en relación con México y con Costa de Marfil. Correcto. Miren, el señor Salto cometió un error y en su denuncia menciona a México y menciona incorrectamente Costa Rica. Eso se refleja así en la denuncia. Sin embargo, usted lo refleja correctamente como era, México y Costa de Marfil. Bueno, porque las fuentes que tuvimos nos facilitaron la información adecuada, ¿no? Las fuentes
con los que usted habló, ¿le facilitaron el expediente tributario donde constaba correctamente México y Costa de Marfil, como se refleja en su noticia? No, nunca llegué a tener físicamente el expediente tributario. Sí tuve acceso a esos datos, que me alegro que confirme que son reales. Usted mencionó en el minuto 14:31 de su declaración en instrucción, a preguntas de la Abogacía del Estado, bueno, lo que conocíamos es que había habido, como queda plasmado en la información, conversaciones durante las últimas semanas para abordar un acuerdo de conformidad. Es obvio que se estaban desarrollando durante los días anteriores, semanas anteriores, pero no le puedo precisar en qué momento comienzan y en qué momento terminan. Usted a su fuente le pide cómo han comenzado esas negociaciones de conformidad que se han venido desarrollando desde las últimas semanas. ¿Eso se lo pregunto? Sí, claro. Todos los datos que nos pudieran aportar sobre esa negociación. ¿Qué le dijeron sobre esas negociaciones de conformidad? Que existía una negociación en marcha y que existía una contraoferta muy reciente, tan reciente como unas horas antes, por parte de la Fiscalía, y que la voluntad del señor González Amador era cerrar el asunto mediante una conformidad protocolaria, ordinaria. Me interesa esto. Acaba de mencionar que había una oferta y luego una contraoferta. Una oferta en vía administrativa. Yo siempre me he referido a que los elementos que componen la información son una oferta, una petición de acuerdo en vía administrativa ante la agencia tributaria y ante la Abogacía del Estado, el pago de 400.000 euros y posteriormente la contraoferta del fiscal. ¿Cuáles eran los términos de esa negociación de conformidad que se había venido desarrollando? ¿Lo conoce? Se lo vuelvo a repetir. Lo que sabíamos en ese momento es que la intención era cerrar una conformidad en términos ordinarios y protocolarios. ¿Qué significa eso? La admisión de los delitos. Nosotros interpretamos los que se le atribuían en la denuncia, la admisión o el reconocimiento o la aceptación de una pena de no cumplimiento y el no ingreso en prisión y el pago de la multa correspondiente. Es decir, no se nos precisa por parte de la fuente los delitos concretos, damos por supuesto que son los de la denuncia. Esa noticia que se titula «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales». Y la entradilla es «Lanzó su propuesta a Alberto González Amador apenas 2 horas después de que estallara el caso». ¿Recuerda eso? Sí. Bien, ¿recuerda si usted en esa noticia se sugería, se indicaba que la oferta de Fiscalía implicaba que el señor González Amador se declarase responsable o culpable de unos delitos? ¿Era eso una sugerencia que implicaba su noticia? Bueno, va aparejado, es decir, no hace falta que lo precise. Cuando la Fiscalía le plantea a un contribuyente, a un contribuyente que está denunciado por delitos fiscales, podemos llegar a un acuerdo si usted y su defensa lo estiman posible. Hombre, se entiende que todo pasa por aceptar los delitos que se le atribuyen. No hace falta explicitarlo. ¿A usted le parecía llamativo que la oferta, la propuesta, se hubiese lanzado solo 2 horas después de estallar el caso? Sí, claro que me parece llamativo. ¿Por qué le parecía llamativo? Bueno, porque, y por eso titulamos con ese ángulo, porque es muy habitual que un contribuyente se dirija a la Administración tributaria pidiendo un acuerdo y es mucho menos habitual que la Fiscalía se dirija en esos términos a un contribuyente. Al día siguiente se produce una ampliación de la noticia, de su noticia original de las 21 y 29. Se incorpora la nota de prensa y alguna cuestión adicional. En particular, en la entradilla se menciona, además de lanzó su propuesta Alberto González Amador apenas 2 horas después de que estallara el caso, se incorpora lo siguiente. El empresario ya había reconocido los hechos un mes antes y mostrado su voluntad de pactar. Bueno, porque nos hacíamos eco de lo que habían publicado otros medios, ¿no? Que suponían elementos que complementaban la información. En esa ampliación de la noticia de las 9:42, usted incorpora también un párrafo justo después del que hemos hablado, el de la propuesta del acusador público consiste en la admisión por parte de González Amador de la comisión de 2 delitos. Usted incorpora este párrafo según una nota distribuida este jueves por la Fiscalía el 2 de febrero de 2024. Por tanto, más de un mes antes de la publicación del caso, el letrado defensor del empresario ya había ofrecido un pacto que partía del reconocimiento de la comisión de 2 delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades 2020 y 2021.
por qué consideró necesaria la inclusión de este párrafo con la información que había publicado la nota de prensa. Bueno, porque eran elementos complementarios y que enriquecían la información inicial, ¿no? Supongo que, acogiéndose a su derecho constitucional al secreto profesional, no me va a decir quién le entregó ese correo. ¿Me equivoco? Lo siento mucho, pero me acojo a mi secreto profesional. ¿Recibe las noticias sobre el correo del 12 de marzo o los datos? ¿Su carácter de periodista no le hace ver que hay algo que falta? Por orden cronológico, y le expongo los elementos que nosotros teníamos a la hora de elaborar la información. En primer lugar, nosotros teníamos conocimiento de que 8 meses antes de la elaboración de la información, el señor González Amador, en vía administrativa, pidió alcanzar un acuerdo para cerrar el asunto y que no se judicializara, y abonó una cantidad próxima a los 400.000 euros. Es decir, en el primer párrafo de la información y en el subtítulo de la información se recalca esa cuestión, que la iniciativa parte del señor González Amador en vía administrativa y que realiza ese pago. Y contamos además, que es el otro gran elemento que tenemos, que horas antes de la publicación, que es el último eslabón de la cadena, la Fiscalía, en el marco del mismo procedimiento, le propone cerrar ese acuerdo. Participó usted en la redacción de una noticia que se publica en su diario digital el día 13 de marzo a las 23 y que se titulaba «La Fiscalía ofreció un acuerdo al novio de Ayuso que después retiró por órdenes de arriba». ¿Recuerda usted que este artículo cita expresamente fuentes próximas a la defensa? Sí. Por lo tanto, ¿las fuentes eran próximas a la defensa? Sí, lo pone y está publicado, así debió ser. Participó usted, contrariamente a la anterior, en una noticia que se publica en ese diario a las 23:17 horas del 13 de marzo, en el que señalan como titulares: la Fiscalía ofreció al novio de Ayuso un acuerdo que después retiró por órdenes de arriba. Sí, la firmé yo. Esa la firmó usted, ¿verdad? Dígame, ese titular que se publica a las 23:17 es exactamente igual que un titular que se publica 17 minutos antes en el diario Voz Populi. Exactamente igual el titular. Puede ser, sí. Puede ser. Yo no leí la información de Voz Populi con anterioridad. ¿Es habitual que coincidan exactamente palabra por palabra, punto por punto, coma por coma, dos medios diferentes en un mismo titular? A veces puede ocurrir. No suele ser habitual, pero a veces puede ocurrir, sí. Es decir, ¿ese titular no se lo sugirió nadie? No. ¿Se refiere usted en esa noticia al correo del 12 de marzo? Sí, al correo del 12 de marzo. ¿Se lo dictaron? ¿Se lo pasaron en otro formato? Me lo pasaron por escrito, sí, pero no el correo como tal, sino la textualidad. ¿La textualidad quiere decir idéntico el texto a lo que contenía el correo? Correcto, eso quiere decir. Bien, perfecto. O sea que usted tenía conocimiento del contenido del correo del 12 de marzo, aunque no tenía físicamente o digitalmente el correo en su formato correspondiente. Eso es. El artículo que usted firma también contiene que, según fuentes del entorno de la presidenta, la propia Fiscalía la retiró por órdenes de arriba. Sí, también lo contiene. Bien. ¿Cuáles son esas fuentes? Me acojo a mi secreto profesional. Bien. ¿A qué hora tuvo usted acceso a esas fuentes? Pues aproximadamente una hora antes de que la noticia fuera publicada. Tuve acceso, en cualquier caso, después de que la noticia del Mundo fuera publicada. Si la hubiera tenido antes, lo hubiera publicado antes. El diario El Mundo aparece citado en la información porque además añadía algunos datos interesantes de los que yo no disponía, como que el señor González Amador había tratado en su momento de llegar a un acuerdo de conformidad.